Hola chicos, espero que estén muy bien. El día de hoy pues tenemos otra clasecita, ya es de las últimas, solo quedan cinco, que es sistema nervioso autónomo, somático, dolor, inflamación y condiciones inflamatorias, o sea, es poquito. Y vamos a acabar como 2 semanas antes de su depa, pues para que puedan estudiar con calma. Em, bueno, el día de hoy vamos a justo ver la clase de sistema nervioso autónomo y pues vamos a empezar. Dependiendo de cómo lo estudien, bueno, el sistema nervioso puede dividirse de múltiples maneras. Entonces, si lo estudiamos desde el punto de vista anatómico, el sistema nervioso se puede dividir en dos. Entonces, vamos a poner un esquemita, que es el sistema nervioso central, que básicamente incluye al encéfalo y médula espinal. Y se puede también dividir en sistema nervioso periférico, que básicamente son los nervios. O sea, están fuera de la médula espinal, o sea, ya no pertenecen como tal al sistema nervioso central, aunque se desprenden de ella. Este, como tal, esto ya lo vieron en anato, muy a detalle, neuroanato, también pues, los diferentes nervios que inervan diferentes órganos, músculos, etcétera. Entonces, pues esto ya como tal no nos interesa. Lo que vamos a ver en la clase de hoy y en la clase de mañana van a ser, bueno, vamos a estudiar el sistema nervioso desde un punto funcional. Y cuando lo estudiamos de esta manera, se puede dividir a grandes rasgos en dos grupos. Entonces, igual una flechita. Se puede dividir en sistema nervioso autónomo, que es lo que vamos a ver en la clasecita de hoy. Y también se puede dividir en sistema nervioso somático. Y a su vez, el sistema nervioso autónomo se puede dividir bueno, se puede subdividir en tres grupos. Se divide, bueno, se subdivide. Ay, esto, vamos para, espera. Bueno, se puede subdividir en tres, que es el sistema, bueno, lo veo ya para rápido, sistema nervioso simpático, el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso entérico. Como tal, el entérico no lo vamos a checar para propósitos de farma. Este lo van a ver más a detalle en fisiología, en tercer bloque, cuando vean la parte, pues, gastrointestinal, o bueno, de tubo digestivo y todo eso, fisiología digestiva. Em, entonces, ese no lo vamos a revisar en esta clase. Los que vamos a revisar es sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Ahorita vamos a ver bien a detalle las características de cada uno de estos dos sistemas, que pues es muy interesante y la verdad este tema a mí me gusta muchísimo. Les va a servir muchísimo para pues fisio, porque creo que también ven este tema, solo que aquí pues lo vamos a aplicar un poco más para farma. Em, Les digo, le va a servir para fisio, para el resto de los bloques, porque muchos fármacos justamente son o agonistas o antagonistas pues, de los receptores de estos sistemas. Entonces, pues, les va a ser muy útil. Y también, pues, pueden como entender el por qué se dan algunas funciones en determinadas situaciones, ¿ok? Entonces, pues, les va a servir mucho. Y bueno, el sistema nervioso autónomo es, ay, ¿cómo se me olvida la palabra? Es involuntario. Y el sistema nervioso somático es voluntario. Y pues,
El sistema nervioso somático, se los adelanto de una vez, es voluntario porque inerva músculo esquelético. Bueno, músculo estriado esquelético. Porque recuérdense que tenemos tres tipos de músculo. El sistema, bueno, el músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco y el músculo liso. El músculo cardíaco y músculo liso, su inervación más que nada viene por parte del sistema nervioso autónomo. Porque justamente no puedes decir, ay, quiero que lata mi corazón más rápido, quiero que lata más lento. O sea, tú no puedes determinar eso. Esa es la como característica principal del sistema nervioso autónomo. O sea, funciona por su propia cuenta, por así decirlo. Entonces, pues vamos a empezar hablando de este sistema. Voy a seguir un poquito. Entonces, como les decía, el sistema nervioso autónomo es involuntario. O sea, este es a grandes rasgos, incluyendo parasimpático, simpático. Inerva, músculo cardíaco, también inerva el sistema de conducción del corazón, sobre todo el marcapasos del corazón, o sea, el nodo ese. Em, También inerva músculo liso y glándulas. ¿Ok? Entonces, este es como a grandes rasgos lo que inerva el sistema nervioso autónomo, que justamente pues no podemos controlar como de justamente la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción, la sudoración, la motilidad gastrointestinal, pues nuestra presión arterial, que estaría cool, ¿no? Pero pues no, no se puede. Entonces, algo que tienen que saber es que el sistema nervioso autónomo va a tener una estructura específica. Sobre todo hablo con respecto a las aferencias, digo, eferencias, o sea, lo que sale. Entonces, pues esta es la estructura básica. O sea, no estoy especificando si es simpático o parasimpático porque vamos a ver sus diferencias, pero esta es la estructura general que tiene este sistema. Se va a componer de una neurona preganglionar, que es esta, y de una neurona postganglionar, o sea, después del ganglio. Y ahora, el ganglio se va a localizar aquí, es el ganglio, en el cual se genera la sinapsis entre la neurona preganglionar y la neurona postganglionar. El soma de la neurona preganglionar se va a localizar en sistema nervioso central. Ay, ahorita vamos a ver pues, en qué partes del sistema nervioso central, dependiendo del, si estamos hablando del sistema nervioso simpático, parasimpático, pero aquí más o menos está el sistema nervioso central. Y la neurona postganglionar va a estar inervando a un órgano efector, que es este de moradito. Entonces, órgano efector. Eso es a grandes rasgos la organización que va a tener las neuronas, bueno, las porciones periféricas del sistema nervioso autónomo. Y pues vamos a empezar hablando del sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático va, bueno, pues sí, primero vamos a organizar, ya que vemos esta organización general, vamos a ver la del sistema nervioso simpático. Igual va a tener la neurona preganglionar y la neurona post. Bueno, aquí está el órgano efector. Aquí va a estar el ganglio, igualito. Y el soma de la neurona preganglionar, igual está en sistema nervioso central, o sea, lo mismo. Ahora vamos a ver en qué cambia esta organización. Primero que nada, va a cambiar viendo a simple vista, pues este dibujito, que es pues, esquemático, vamos a ver una diferencia en el tamaño de los axones de las neuronas. Si ven, la neurona preganglionar va a tener un axón mucho más cortito, entonces va a tener un axón corto. Ah, bueno, de menor longitud. Bueno,
menor longitud. Y la neurona postganglionar, si ven la imagen, bueno, el esquema, tiene un axón largo. O sea, largo en comparación al axón de la neurona pre. Ok, entonces es de mayor longitud. Esa es la primera diferencia. Por ende, el ganglio va a estar, el ganglio va a estar alejado del órgano efector. O sea, esto creo que les va a servir más para fisio que para forma, pero pues quiero que pues, les quede claro, a lo mejor y les sirve. Ok, entonces, pues el ganglio está más alejado del órgano efector, como lo vemos aquí. Y otra diferencia muy, pero muy importante, que son los neurotransmisores de cada neurona. En la neurona preganglionar vamos a tener, bueno, que libera justo su neurotransmisor, este de color naranjita. Entonces, el neurotransmisor va a ser acetilcolina, ¿ok? Libera acetilcolina, interacciona con la neurona postganglionar, se genera pues el potencial de acción, todo lo que ya vieron en fisio, y se va a liberar, bueno, se desplaza, va a haber despolarizaciones, repolarizaciones, etcétera. Se propaga el potencial de acción, llega al botón sináptico y se va a liberar, bueno, gracias al calcio, se va a liberar otro neurotransmisor, pero este no va a ser acetilcolina. El neurotransmisor que libera la neurona postganglionar va a ser noradrenalina. Entonces, el sistema nervioso simpático es el sistema adrenérgico. Siempre que piensen en sistema nervioso simpático, piensen en noradrenalina, porque es su, pues, neurotransmisor característico. O sea, porque la neurona pre libera acetilcolina, pero no es la que interacciona con el órgano efector, que eso es lo importante para, pues, ver las funciones que le corresponden a este tipo de sistema. Entonces, sí es importante que sepan que la neurona pre libera acetilcolina, pero la neurona post, noradrenalina, y así va a ser siempre, ¿ok? Bueno, va a haber una excepción que ahorita se las platico, pero a grandes rasgos quiero que se queden con esto. Y pues ya, interacciona la noradrenalina con sus receptores adrenérgicos, que ahorita los vamos a ver, y pues ya desencadena todas sus acciones en el órgano efector. Y bueno, esto con respecto a la organización funcional, por así decirlo. Bueno, a su organización de las eferencias. Sí, eferencia. Me confundí. Eferencia. Ok. Entonces, otra cosa que pues tienen que saber es que este sistema es también conocido como el sistema toracolumbar del sistema nervioso autónomo. O sea, y esto hace referencia a dónde de dónde parten estos nervios. ¿Ok? ¿Por qué es toracolumbar? Porque el sistema nervioso simpático va a ir de T1 a L2 o L3. Bueno, varía, pero más o menos ahí es donde se localiza, de T1 a L2, L3. Por eso es toracolumbar, porque el sistema nervioso parasimpático se origina de otros sitios que ahorita vamos a ver. ¿Ok? Entonces, pues es otra cosa. Igual esto es más para fisio, pero pues se los quiero dar para dar más completa mi clase, si no sería muy, muy chiquita, medio aburrido. Entonces, algo que tienen que saber es que algunas neuronas preganglionares pasan a través de un, pasan a través de un ganglio que es un ganglio paravertebral. Ganglio. Esperen, dejen muevo esto por otra vez. No le calcule bien el espacio, ya que. Bueno, se pasan a través de un ganglio paravertebral, o sea, al lado de la vértebra.
y, y terminan en un ganglio, o bueno, ajá, en un ganglio prevertebral, o sea, como anterior a la vértebra, por así decirlo. Bueno, si vemos como la etimología. Entonces, o sea, esto igual les digo es para fisio y esos son como, son excepciones, o sea, no aplica con todos los nervios simpáticos, pero pues para que sepan, o sea, aquí, o sea, este dibujo es esquemático, obviamente así no es la médula espinal, así no están los ganglios, pero es como para que lo entiendan. Entonces, estos ganglios verdecitos son los paravertebrales, los que están como al lado, por así decirlo. Y estos como azulitos son los prevertebrales. Entonces, pues las neuronas, bueno, como les dije, va de T1 a L2, L3, ¿ok? Entonces aquí tengo, bueno, tenemos el segmento torácico, luego el lumbar, sátrico, oxígeno, pero bueno, nos vamos a quedar con el segmento torácico y lumbar. Eh, la médula torácica tiene pues 12 niveles, entonces pues va a haber 12 ganglios, así ven aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y como vamos a tomar en como que llega hasta L3 este sistema, voy a tener tres ganglios mm, paravertebrales del segmento lumbar. Entonces, en total voy a tener 15 ganglios. O sea, por cada segmento de la médula voy a tener un ganglio paravertebral, ¿ok? En cambio de los ganglios prevertebrales, solo voy a tener 5. Bueno, en este caso. Bueno, sí voy a tener 5. Y van a ser los siguientes. El primer ganglio, que es este de aquí, va a ser el ganglio cervical. El siguiente ganglio que voy a tener va a ser el ganglio celíaco. Ay, no me cabe. No me cupo. Ay, voy a poner otro. Ganglio cervical, ganglio celíaco. Después sigue el ganglio mesentérico superior, y el ganglio mesentérico, pero ahora inferior, y el ganglio sacro, que creo que también, dependiendo de dónde lo lean, también se puede llamar ganglio hipogástrico. ¿Ok? Entonces, estos ganglios van a inervar diferentes órganos, básicamente. Les digo que no aplican estos ganglios como para decir, ay, todos los nervios pasan a través de ellos, no, porque va a haber órganos que pues no pasan por este tipo de ganglios. Ahorita les cuento como cuáles. Pero primero pues vamos a ver como más o menos qué ganglios le corresponden a cada órgano inervado, ¿ok? Entonces, bueno, aquí tenemos la neurona pre, que me faltó mencionar, aquí está la neurona pre. Hubiera sido mejor que le hubiera puesto otro color, pero bueno. Y aquí va a estar la neurona postganglionar. Y así con todas. Que es lo que les decía. La neurona pre pasa a través del ganglio paravertebral y termina en un ganglio prevertebral. Y pues luego ya hace la sinapsis con la neurona postganglionar y pues ya se va a inervar al órgano efector. Entonces, con respecto a los órganos que se encuentran inervados, por así decirlo, o que provienen del ganglio cervical, vamos a tener al músculo dilatador del iris, las glándulas maxilares, no, submandibulares y submaxilares, no maxilares. Y también la glándula parótida. ¿Ok? Entonces estos van a corresponderle al nervio cervical. ¿Qué es lo que hacen principalmente? Por ejemplo, el músculo dilatador del iris, pues como dice su nombre, va a dilatarse, o sea, estimulan que bueno, que el iris
em, pues se dilate, o sea, que haga midriasis. ¿Ok? Midriasis es cuando la pupila está dilatada, se ve más grande. Y con respecto a las glándulas, como tal, em, uno piensa que el sistema nervioso simpático, bueno, antes que nada, olvidé mencionarlo, el sistema nervioso simpático es también conocido como el sistema de lucha o huida, que se, pues, estimula o, bueno, se enciende, por así decirlo, en situaciones como de peligro o incluso, bueno, peligro, estrés, e incluso en el ejercicio, para que no solamente se quedan con que es en estas situaciones de peligro, o sea, también en el ejercicio se puede activar. Entonces, por lo general, se cree que en estas situaciones uno deja de salivar, o sea, que tiene gerostomía, o sea, que tiene la boca seca porque deja de salivar. Pero esto no es del todo cierto. Como tal, el sistema nervioso, bueno, es que tienen que saber que la saliva tiene dos componentes, un componente mucoso y un componente como acuoso. ¿Ok? Entonces, en el sistema nervioso simpático estimula como la secreción del componente mucoso, que es pues más espeso, y disminuye el componente acuoso, que es lo que hace que sea pues más líquida la saliva. Entonces, pues al estimular la secreción más mucosa que acuosa, la saliva se vuelve como más densa, o sea, no tan hialina. Y da la apariencia como de que tiene uno la boca seca o que deja de salivar, pero esto no es cierto. O sea, uno sigue salivando, pero con menor componente acuoso, mayor componente mucoso. Esto no le sirve tanto para farma, le sirve tal vez para fisio, para la vida. Pues ya, un datito extra. Entonces, por eso también inerva estos tipos de glándulas. Con respecto al ganglio celíaco, va a inervar. Ay, bueno, le voy a cambiar de color para que se vea como a cuál le corresponde. Entonces, el ganglio celíaco va a inervar básicamente al estómago, hígado, páncreas y vaso. Ahorita vamos a ver más las funciones del sistema nervioso simpático a nivel digestivo porque tiene varias dependiendo del receptor con las que interaccione, ¿ok? Entonces, pues aquí no voy a mencionar mucho para que lo veamos más adelante. El ganglio mesentérico superior le va a inervar básicamente intestino delgado, o sea, duodeno, yeyuno, ilion y colon. Pero no inerva todo el colon. El ganglio mesentérico superior va a llegar como hasta o sea, va a inervar el ciego, el apéndice, y el colon ascendente. Entonces, colon hasta el colon ascendente. Ah, igual, dependiendo del libro que lean, pueden decir que inerva todavía la primera mitad del colon transverso, pero pues esto ya depende. Y el ganglio mesentérico inferior, pues resta, bueno, inerva lo que resta del colon, o sea, el colon transverso, descendente, sigmoide, recto, ano, todo eso. También inerva a la vejiga. Ay, a lo mejor le cambio de color porque es que como no le dejé mucho espacio, no quiero que se confundan. Entonces, colon, lo que resta, o sea, después del ascendente. Colon, riñones, vejiga y órganos sexuales. Yo esto lo saqué del Ligano por si les digo que hay alguna variación. Yo lo leí esto del Ligano. Y por último, el ganglio sacro inerva glándulas sudoríparas. ¿Ok? Entonces, esto con respecto a los ganglios prevertebrales y lo que inerva cada ganglio. ¿Ok? Esto no, les digo, no es tan importante para farma, pero pues les va a servir para física. Ahora, lo que nos compete aquí va a ser hablar acerca de los receptores adrenérgicos, que básicamente son los receptores donde va a interaccionar la noradrenalina secretada por las neuronas postganglionares y que se localizan en los órganos efectores. Los receptores adrenérgicos básicamente son receptores acoplados a proteínas G.
o también llamados receptores metabotrópicos. Hacen referencia a lo mismo, o sea, es lo mismo, acoplados a proteínas G y receptores metabotrópicos. Lo digo porque hago esta distinción porque cuando yo estaba en segundito, recuerdo que las primeras semanas mi doctora decía, ay, los receptores genotrópicos, los metabotrópicos, y a veces decía los acoplados a proteínas G, y yo me quedaba así como de, ¿cuáles son cuál? O sea, me confundía, pero feo, hasta que ya vi que eran sinónimos y pues eso, no. Entonces, metabotrópicos es igual a los acoplados a proteínas G. Y pues esto ya lo vimos en la clase de farmacodinámica, que los receptores acoplados a proteína G utilizan algo llamado un segundo mensajero. O sea, se une el ligando, activa el receptor, este receptor está acoplado a una proteína G específica, que pues está acoplada a ADP, luego se genera, digo, GDP, luego PTP, y activa una enzima. Y esta enzima pues va a desencadenar pues su acción dependiendo de la enzima que sea, y va a generar segundos mensajeros, que son como tal los que llevan a cabo la acción. Esto ya lo vimos en farmacodinámica, por si luego quieren ver la clase, está disponible en el canal, por si quieren verlo. Y ya. Entonces, con respecto a los receptores adrenérgicos, tenemos cinco. Tenemos un alfa 1, alfa 2 y 3 beta, que es el beta 1, el beta 2 y el beta 3. Estos son todos los receptores adrenérgicos. Unos son más relevantes que otros, unos son más estudiados que otros, pero ahorita vamos a ver bien sus funciones. Primero vamos a ver la proteína G a la cual están acoplados, porque muchas veces al saber cómo a qué proteína G están acoplados, y el segundo mensajero que utilizan, se puede saber cómo la acción que van a desencadenar, ¿ok? Entonces, el receptor alfa 1 va a estar acoplado a una proteína G de tipo, y si sabemos, bueno, la enzima que le corresponde a este tipo de proteína G va a ser la fosfolipasa C. Y los segundos mensajeros van a ser IP3 y calcio. Ok, bueno, la fosfolipasa se degrada al fosfatidilín trifosfato, genera IP3, también de acilglicerol, pero aquí pues no es tan importante. El IP3 va al retículo endoplásmico y favorece la salida de calcio. Y este calcio es muy importante porque ustedes piensen que calcio es como sinónimo de contracción. Bueno, sobre todo aquí en receptores acoplados a proteínas G, casi siempre calcio contracción. Entonces ahí más o menos ya sabes lo que va a ser este tipo de receptores adrenérgicos, favorecen la contracción. Ahorita vamos a ver en de qué, contracciones de qué. Ok, ahorita lo vamos a ver más a detalle. Entonces, el alfa 1, la proteína GQ, acoplada a proteína GQ. El alfa 2 está acoplado a una proteína GI. Ahorita vamos a ver como lo de la enzima y el segundo mensajero. Primero vamos con los beta, que pues los betas todos tienen la misma, están acoplados a la misma proteína. Me equivoqué un poquito en hacer este gráfico, porque pues hacen lo mismo. Bueno, como están acoplados a la misma proteína G, que es la GS, pues la GS, la enzima a la cual están como acoplados, bueno, que tiene relación, es la adenilatociclasa. Y pues el segundo mensajero que le corresponde sería el AMP cíclico. Entonces, los tres receptores beta están acoplados a proteína GS, por lo cual está acoplado, bueno, sí, acoplado o activan a la adenilatociclasa, y esta adenilatociclasa va a favorecer la formación de AMP cíclico. Ahora, la proteína GI es, y es porque es inhibidora. Entonces, inhibidora. Por ello, va a inhibir a una enzima, que en este caso la enzima que va a inhibir es la adenilatociclasa. Entonces, como la inhibe, voy a poner aquí como un tachecito, la inhibe. Entonces, si inhibo la adenilatociclasa, voy a disminuir las concentraciones de AMP cíclico. Y de hecho, los receptores acoplados a proteínas GI por lo general también tienen funciones inhibidoras. Ahorita vamos a ver bien a detalle como las funciones del receptor alfa 2. Y ya. Entonces, pues una mnemotecnia que pueden tener para que no se les olviden como cuál
proteína G está acoplada a cada receptor. Es Kiss, por así decirlo. Así como Kiss de beso, pero con tres S. Entonces, Kiss por alfa 1, alfa 2 y todos los beta son ese. Kiss, besito. ¿Ok? Y pues ya, eso con respecto a los receptores. Bueno, o sea, sobre su función. Ahorita vamos a ver ahora ya específicamente dónde se localiza cada receptor y dependiendo de dónde se localizan, qué funciones van a tener. Entonces vamos a empezar con el receptor alfa 1. Como tal, este receptor les digo que está muy relacionado con la contracción. Bueno, se localiza en el músculo liso. Ahorita vamos a ver de qué lados. E induce contracción gracias al calcio. ¿Ok? Entonces induce contracción. Esto subrayo. Y los lugares donde se va a localizar, bueno, antes que nada, los lugares donde les voy a decir que se localizan, o sea, pueden variar. Puede que haya receptores que digan, bueno, en el Goodman o en libros de fisio y así, pueden ver que digan, ay, en el corazón va a haber beta 1 y beta 2, o hay tal. O sea, puede ser que dos receptores se localicen en un órgano, pero los que les voy a decir son como más específicos de ese órgano, para que no se queden así como, ay, pero también el tal receptor está ahí. O sea, sí, pero tal vez en una menor medida, ¿ok? Entonces, pues, nada más como un warning, una advertencia, por así decirlo. Ok, entonces el receptor alfa 1 se va a encontrar en el músculo liso de vasos sanguíneos. Entonces va a estar en vasos sanguíneos. Bueno, músculo liso de vasos sanguíneos. Y ahora, si les estoy diciendo que el receptor alfa 1 induce contracción, porque pues genera calcio o está acoplado a una proteína GQ, ¿qué creen que va a suceder una vez que interaccione la noradrenalina con este receptor? Exactamente, una vasoconstricción. Entonces, efecto vasoconstricción. Esto sí es muy importante. Siempre que escuchen alfa 1 piensen en vaso sanguíneo principalmente, porque casi todos los agonistas, bueno, sí, agonistas alfa 1 se relacionan, eh, o antagonistas alfa 1 mejor dicho, se utilizan para disminuir la presión arterial o pueden generar un aumento en la presión arterial. Con respecto a este tema del sistema nervioso autónomo, ¿cómo les podrían preguntar en su depa de fármaco? Como tal, no les van a poner nombres de fármacos que digan, ay, este fármaco es alfa 1, bueno, agonista alfa 1 o es antagonista alfa 1. No, no les van a preguntar nombres de fármacos porque como tal no vienen en su temario, los vamos a ver más adelante, pero sí tienen que saber cómo, qué pasa si tomo un agonista alfa 1 o qué pasa si tomo un antagonista alfa 1. Tienen que saber cómo las funciones, o bueno, el efecto que se esperaría ver. Eso es lo que les van a preguntar en su depa. Entonces, si yo tengo un antagonista, bueno, mejor lo voy a poner de color rojito. Entonces, si tengo un antagonista alfa 1, recuérdense que un antagonista, es que, bueno, hace una semana hice como unas preguntillas ahí por Instagram. Entonces preguntaba como qué pues tipo de fármaco inactiva un receptor. Y varios pusieron que los antagonistas. Y no, los antagonistas no inactivan receptores. Evitan que el agonista se una al receptor. Entonces les digo, ya he dicho esto como dos veces, pero no importa, quiero que les quede bien claro. Es como si yo pongo mi mochila en una silla para evitar que alguien más se siente. Eso es lo que hace un antagonista. Evita que pues el agonista se una, básicamente. Como tal, no tiene un efecto con la función basal de un receptor. ¿Ok? Pero bueno, entonces, si tengo un antagonista alfa 1, la noradrenalina no va a poder actuar. ¿Ok? No va a poder actuar la noradrenalina. Entonces, pues por lo general se espera como el efecto contrario. Entonces, si aquí me genera una vasoconstricción, si tengo un antagonista alfa 1 voy a tener una vasodilatación. O sea, es como el efecto contrario. Y pues si vasodilato mis vasos sanguíneos, voy a disminuir mi presión arterial.
Un ejemplo de algún fármaco que puede tener actividad antagonista alfa 1 son los antidepresivos tricíclicos, que como tal no es una acción como principal o lo que se busca generar, pero pues, pueden tener cierta acción antagonista alfa 1 y pueden generar hipotensión ortostática, que es que se te baje la presión cuando te levantas, básicamente. Ahora, si yo les digo de agonista alfa 1, si digo que es agonista, quiere decir que estimula mi receptor. ¿Y qué función genera mi receptor? Una vasodilatación. Y pues por ende, pues aumentaría la presión arterial. Un agonista alfa 1, que este sí lo vamos a ver más adelante, creo que lo ven en bloque 3. Es que ya cambiaron el tema. Es la fenilefrina, que se utiliza en combinación con la loratadina, que es como para las alergias. Entonces, eh, se utiliza fenilefrina con loratadina para que pues los vasos sanguíneos de la nariz como que estén constreñidos y como que no estés moqueando tanto también. Para eso se utiliza, básicamente. Y ya. Pero quédense con, o sea, si quieren anoten los nombres de los fármacos, pero quiero que se quede más que nada que en el antagonista se hace como la acción contraria a la que genera el receptor. Y el agonista básicamente estimula el receptor, entonces es la acción que genera. ¿Ok? Entonces, esto con respecto en músculo liso de vasos sanguíneos. Otro lugar donde puede estar el receptor alfa 1 es en el músculo radial y dilatador de la pupila. Bueno, radial del iris y dilatador de la pupila. Igual, cuando estos músculos se activan, bueno, estimula la contracción de estos músculos. Y una vez que estos músculos se contraen, el efecto que se genera va a ser midriasis, o sea, dilatación pupilar. Entonces, pues se va a generar que la pupila se haga más grande. ¿Esto por qué? Bueno, una vez mi doctor nos comentó que, pues cuando tú estás corriendo, no sé, de que te está persiguiendo un perro en la noche o lo que sea, pues tú quieres ver mejor, o bueno, aún en el día, pues quieres ver mejor, por así decirlo, quieres que entre más luz. Entonces, pues por eso se genera pues, la midriasis, básicamente. Y, pues sí, de hecho, cuando uno toma, por ejemplo, cierto tipo de drogas, sobre todo como cocaína, se genera este efecto midriático, porque dices, ay, tienes las pupilas dilatadas, tomaste algo, lo que sea, bueno, si luego llegan a decir. Y es que la cocaína justamente aumenta en cierto grado las concentraciones de noradrenalina y por eso se genera una midriasis. ¿Ok? Igual esto lo van a ver en segundo bloque en las farmacodependencias, el efecto de la cocaína, pero pues ese es, ay, pero uno de los efectos que se genera. Entonces, si les digo que alguien toma un antagonista alfa 1, ¿qué esperaría que pase? Pues lo contrario, ¿no? En vez de tener midriasis, tendría miosis, o sea, contracción pupilar. Y o sea, bueno, mejor no les pongo esto de contracción pupilar para no confundirlos, porque les digo que que pues, más o menos el casi se asocia a contracción, pero cuando se contrae el músculo dilatador se genera midriasis, ¿ok? Eso es lo que se genera, o sea, se contrae y el efecto de este músculo, o bueno, su función justamente es la dilatación de la pupila. Pero bueno, entonces se genera miosis, o sea que la pupila se haga chiquita con un antagonista. Y con un agonista, ya no voy a poner alfa 1 para rápido, pues se genera el mismo efecto que pues, se genera con la noradrenalina. Se genera midriasis. ¿Ok? Entonces, el agonista genera la misma acción que el receptor porque lo estimula. Otro, pues, órgano efector, o bueno, sitio donde se pueden encontrar estos receptores adrenérgicos van a ser en los esfínteres. Bueno, en el músculo liso de esfínteres, como podría ser el del estómago o el píloro, o sea, estómago o el píloro. También en el esfínter de la vejiga, en el esfínter anal externo, interno, ahí se localiza también
este tipo de receptor alfa 1. Y aquí se genera una igual contracción. Perfecto. Contracción del esfínter. Y bueno, obviamente dependiendo de dónde se localice, o bueno, de cuál esfínter estemos hablando, se van a generar diferentes cosas. Entonces, bueno, se va a generar justamente una contracción, igual aquí. Entonces, si estamos hablando en la vejiga, supongamos que se contrae este esfínter. Y pues aquí tengo, pues, orina, pipí. Si tengo contraído este esfínter, la pipí no va a poder salir. Entonces, pues puede generar, bueno, aquí puede haber retención urinaria. Y es que, pues, piensen, o sea, cuando yo estoy estresado, o bueno, me está persiguiendo un perro, o veo a un sujeto que parece peligroso y como que se me viene siguiendo, o lo que sea, pues lo último que voy a pensar es en quiero ir al baño, ¿no? Entonces, pues por eso se genera una retención urinaria. Se contrae ese esfínter y pues no va a poder salir. Lo mismo pasa con él, en este caso, el esfínter anal. Si se contrae este esfínter, pues no va a poder salir las heces, ¿ok? Entonces, pues me puede generar un estreñimiento. Muchas personas, es que esto depende, porque hay personas que cuando se estresan les da diarrea y hay otros que se estreñen. O sea, esto, ahí sí no sé qué onda, pero créanse que se genera un estreñimiento con los receptores alfa 1. ¿Ok? Bueno, con el sistema nervioso simpático. Estreñimiento y retención urinaria. De hecho, hay un fármaco, bueno, los antidepresivos tricíclicos, como tienen actividad antagonista alfa 1. Ah, no, espera. Bueno, bueno, no olviden lo que les dije porque si no les voy a confundir porque tiene otros mecanismos de acción. No, olvídenlo, olvídenlo. No quiero confundirlos. Bueno, entonces, igual si tengo un antagonista, pues en vez, pues voy a tener una relajación del esfínter, o sea, el efecto contrario. Entonces, pues ya voy a poder orinar y pues hacer el baño, o sea, popó. Bueno, defecar, voy a poner, defecar. Y si tengo un agonista, pues igual voy a tener lo de retención urinaria y estreñimiento, ¿ok? Esto con respecto a los receptores alfa 1. El más importante con el que quiero que se queden es que el alfa 1 se localice en los vasos sanguíneos. Yo creo que eso sí se los van a preguntar. De que si tengo una agonista alfa 1, ¿qué espero que pues, suceda? Van a poner, y les van a poner pues, que se genera una vasoconstricción y por ende pues puede aumentar la presión arterial. Y si les ponen antagonista, pues lo contrario, se genera una vasodilatación y disminuye la presión arterial. Yo creo que eso es lo que les van a preguntar. No creo que se metan tanto con lo de esfínteres y con lo de la pupila, pero por si acaso estudian, porque pues no sé cómo se pongan este año los del departamento. Y ya. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar del receptor alfa 2 adrenérgico. Este, pues, como tal, no es tan relevante como para la materia, pero pues se localiza básicamente en dos sitios. Recuerda, esta es una proteína GI y se va a localizar en neuronas postganglionares y en tejido digestivo. Como les dije, las proteínas GI tienen funciones inhibidoras, entonces el tejido digestivo va a, bueno, perfecto, disminuye la secreción gástrica e intestina. Y en neuronas postganglionares como tal funcionan como autorreceptores. Entonces ahorita les voy a hacer un esquemita, entonces efecto, bueno, son autorreceptores y disminuyen la liberación de noradrenalina.
Siempre que ponga NA es noradrenalina, nada más para que sepan y para irnos más rápido, no tardarme tanto en escribir. Ok, entonces voy a hacer un esquemita. Tengo mi neurona, bueno, voy a poner más que nada el botón sináptico. Es esto. Entonces ustedes saben que aquí, más o menos, tengo mis canales de sodio dependientes de voltaje, que cuando se abren favorece la entrada justo de sodio, porque recuerden que es a favor del gradiente, hay más sodio afuera que afuera, más sodio afuera que adentro, entonces entra el sodio. Al entrar el sodio, aumenta el voltaje. Este aumento de voltaje va a activar al siguiente eh, canal de sodio dependiente de voltaje y se va a generar lo mismo. ¿Ok? Busca sodio, aumenta el voltaje. Y luego este aumento de voltaje a nivel del botón sináptico va a activar otro tipo de canales, que son los canales de calcio dependientes de voltaje. ¿Sí? Entonces, aumento de voltaje, activa estos canales. Igual, el calcio hay mayor cantidad de calcio por aquí adentro, por lo tanto va a entrar. Y este ingreso de calcio va a favorecer la liberación del neurotransmisor. Como estoy hablando de neurona postganglionar, ¿cuál neurotransmisor se libera en teoría? Mientras eso, la noradrenalina es la que se la va a liberar. Porque si hablamos de la neurona preganglionar, se secretaría, bueno, se libera acetilcolina. Entonces, esto es lo que pasa en teoría cuando entra el calcio. Se libera el neurotransmisor. Ahora, un autorreceptor básicamente como que limita la acción de esta célula, como que le pone un alto, por así decirlo. Entonces, voy a poner de color moradito, más o menos aquí. Ese es mi receptor alfa. Entonces, se libera la noradrenalina. Y esta noradrenalina puede interaccionar con este receptor, como que se pasa ahí. Se une y la activa. A la hora de que la activa, favorece que bueno, la acción que se va a generar es que el receptor alfa 2 va a inhibir a los canales de calcio dependientes de voltaje, o sea, esto, por eso lo estoy poniendo de moradito, los va a inhibir. Entonces, si inhibo estos canales de calcio, ya no voy a poder seguir liberando noradrenalina. Por ello va a bajar mis concentraciones. Es como de que, ay, tengo demasiada noradrenalina, pues mejor dejo de liberar más. Entonces, estimula estos receptores para que evite la entrada de calcio y no se libere más noradrenalina. Básicamente esa es su función. Disminuye la liberación de noradrenalina. Hay, pues de fármacos que vayan a ver en este año, bueno, en farma, ya sea agonistas, antagonistas alfa 2 no, pero por ejemplo, bueno, hay un agonista alfa 2 que es se los voy a anotar, o sea, no lo van a ver, pero nada más para que sepan, la apraclonidina, que pues esta se utiliza después de que te operan del algo del ojo para que no aumente la presión intraocular o bueno, para disminuirla. ¿Por qué? Si estimulo, ay, miren, lo anoté mal. Entonces, perdón, luego como que se me va la onda. Entonces, si tengo un antagonista, pues voy a tener tanto secreción gástrica como intestinal y aparte, pues no voy a inhibir esta liberación, bueno, no voy a inhibir la liberación de noradrenalina, sino que, por así decirlo, la voy a estimular. Entonces, tengo un antagonista, aumenta la noradrenalina. Y pues si tengo un antagonista, digo, agonista, pues se genera el mismo efecto, disminuye la secreción gástrica intestinal y disminuye la liberación de noradrenalina. Y bueno, ahora sí, un ejemplo que tengo de un fármaco que es agonista alfa 2 es la apraclonidina, que les decía que este fármaco se utiliza después de cirugías oculares para disminuir la presión intracraneal. Porque si disminuyo mi
mi liberación o concentración de noradrenalina, pues no va a poder interactuar con receptores. Y ahora, algo que le estoy diciendo es que para que aumente la presión tiene que haber, bueno, hay varios factores, pero uno relacionado con esto, va a haber una vasoconstricción. Entonces, si no tengo noradrenalina, no va a poder interaccionar con mi receptor alfa 1. Si no interacciona, pues no se genera un aumento de la presión. ¿Ok? Entonces, por eso también se utiliza. Les digo, esto no se los van a preguntar en el EPA, este ni siquiera viene en su temario, nada más como un datillo por ahí. Y había otro fármaco, dexmedetomidina, algo así, se me olvidó el nombre, pero igual es agonista alfa 1, digo alfa 2, agonista alfa 2, igual disminuye la liberación de noradrenalina y se utiliza en el hospital en el que estoy en pacientes de terapia intensiva como un tipo sedante, como leve, por así decirlo. O sea, no es sedante, pero para eso se utiliza. La verdad no sé muy bien de ese, pero pues para que sepan un poquito de otros fármacos. Ahora, el receptor beta 1. Este receptor igual se localiza en varios lados, sobre todo los beta es más común que se puedan localizar en diferentes sitios. Pero en el que quiero que sí o sí se lo graben, se lo queden, es que se localiza en corazón. Y los efectos que va a tener va a ser que va a aumentar la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción y aumenta la velocidad de conducción. Cuando algo aumenta la frecuencia cardíaca se llama cronotropismo positivo, cronos de tiempo. Si aumenta la fuerza de contracción se llama inotropismo positivo. ¿Por qué? Es que eso sí se lo preguntaron en el DEPA de fisio de segundo. Inotropismo es porque, por así decirlo, yo me quedé como de que pues, entran más iones y entonces pues al entrar más iones pues se puede contraer más fuerte el corazón. Porque no es lo mismo que aumentar fuerza de contracción que la fuerza cardíaca. Por ejemplo, no sé si les ha pasado, bueno, a mí me pasa muy seguido, que cuando me pongo muy nerviosa, siento como que el corazón así muy fuerte. De hecho, hasta si me toco aquí el cuello, siento que mi corazón está latiendo, o sea, de lo fuerte que se está contrayendo. Pero puede ser que mi frecuencia cardíaca no esté tan elevada. O sea, son dos cosas diferentes, fuerza de contracción y frecuencia cardíaca. ¿Ok? Entonces, pues estos son los principales efectos. Y ahora, si les digo que tengo un antagonista beta 1, ¿qué creen que pase? Lo contrario, ¿no? Voy a disminuir mi frecuencia cardíaca, disminuir mi fuerza de contracción y voy a disminuir mi velocidad de conducción. ¿Ok? Y pues si tengo un agonista, pues igual voy a tener estas mismas acciones, aumento la fuerza cardíaca, aumento la fuerza de contracción y aumento la velocidad de contracción. Un ejemplo de un antagonista beta 1 pues son los beta bloqueadores selectivos, porque se pueden dividir en selectivos y no selectivos. Los selectivos actúan a nivel de corazón únicamente, bueno, los beta 1 y los no selectivos también pueden inhibir al beta 2, pero pues ese es un ejemplo de un antagonista beta adrenérgico. Y pues ya, agonista beta 1 pues no se me viene a la mente ahorita. Ahora, el receptor beta 2. Recuerda que todos los betas están acoplados a una proteína GS, o sea, toditos. El receptor beta 2 se localiza principalmente en tráquea, bueno, en músculo liso de tráquea y bronquios. Y aquí, pues el efecto que se genera va a ser una broncodilatación. Y pues piénsenlo, si están haciendo ejercicio o bueno, o están huyendo de algo que les está dando miedo, pues lo que quieren es como que les entre más aire, o sea, porque pues imagínate, estás haciendo ejercicio, tienes broncoconstricción, entra menos aire, pues te vas a sentir horrible. Entonces, por eso se genera una broncodilatación en con el sistema nervioso simpático. Ah, igual. También por eso hay un aumento de la frecuencia cardíaca, pues cuando están nerviosos, tienen miedo, pues sienten justamente
palpitaciones, también pueden sentir justamente, si se toman la frecuencia, ven que está aumentada y así. Entonces, broncodilatación. Ok, entonces, pues ejemplos, antagonistas. Tengo un antagonista beta 2. Ah, bueno, de hecho, en el corazón dicen que hay tanto beta 1 como beta 2, aunque el que justamente predomina es el beta 1. Entonces, por favor, quédense que beta 1 corazón. Quédense con eso. Porque si no, se pueden confundir en el DEPA y pues le va mal. Así que quédense que está en corazón. Y pues el beta 2 quédense que está más en tráquea y bronquios. Bueno, músculo liso. Igual puede haber beta 1. Pero pues predomina el beta 2. Entonces, si tengo un antagonista beta 2, ¿qué va a generar? Lo contrario, me va a generar una broncoconstricción. Y pues un ejemplo son los beta bloqueadores no selectivos, porque los no selectivos llevan tanto al beta 1 como al beta 2. ¿Ok? Y pues estos no son tan buenos para, por ejemplo, para pacientes que tienen asma, porque pues si de por sí como que están constreñidos, bueno, ajá, sus alveolos, digo, sus bronquios, perdón, sus bronquios, los alveolos tienen muscularizado, pues no los vas a querer constreñir más, ¿no? Entonces por eso, pues en este tipo de personas es mejor dar solamente los selectivos, o sea, selectivos al beta. Y si tengo un agonista, pues voy a generar una broncodilatación, o sea, el mismo efecto que genera el receptor por sí mismo. Ejemplos de agonista beta 2 es el salbutamol y el salmeterol. Se utilizan para el asma y pues la diferencia entre uno y otro es el tiempo de duración. El salbutamol, también conocido como SABA, es para tiempo corto, ese es de short y el salmeterol es de acción larga, se llama LABA porque es long, o sea, dura más. Esa es la diferencia. Entonces, broncodilatación. Y por último, el receptor beta 3 no se los van a preguntar, no es muy relevante. Se localiza en tejido adiposo y pues su efecto es que estimula la lipólisis. Y ya, esto sería todo con respecto al sistema nervioso simpático. Y ahorita vamos a empezar a ver el sistema nervioso parasimpático. Entonces, si quieren, tómense 10 minutitos y ahorita volvemos. Bueno, ya volví. Ustedes de seguro a lo mejor se fueron, descansaron y si no, pues ya, ahí está el video. Bueno, ahora vamos a ver la contraparte del sistema nervioso autónomo, que es el sistema nervioso parasimpático. Para que se les quede más como las funciones del sistema nervioso parasimpático, es que para al simpático, se hace literal lo contrario, y se activa más que nada en situaciones como de reposo, de relajación. Entonces, bueno, primero vamos igual a ver como su organización. Entonces, igual, va a haber una neurona preganglionar, una neurona postganglionar, el ganglio va a tener su órgano efector, eh, y bueno, el soma de la neurona preganglionar va a estar en el sistema nervioso central. Ahora, ¿qué es lo que cambia esto con respecto al sistema nervioso simpático? Primero que nada, la longitud de los axones. Aquí va a cambiar, va a ser diferente. La neurona preganglionar va a tener un axón más largo, entonces, mayor, bueno, ajá, mayor longitud. Y el axón de la neurona postganglionar va a ser más chiquito, o bueno, más corto, de menor longitud. Y por ello, el ganglio se va a localizar cerca o sea, en la pared, básicamente, el órgano efector. Entonces, pues aquí se invierte. El ganglio está cerca del órgano efector, cerca o incluso en la pared del órgano efector, sobre todo a nivel de las vísceras. Y, y también aquí va otra diferencia muy, pero muy importante con el sistema nervioso simpático, va a ser el neurotransmisor que se va a liberar. Bueno,
El neurotransmisor que se libera en la neurona preganglionar igual va a ser acetilcolina. O sea, en ambos sistemas, el simpático y el parasimpático, el neurotransmisor de la neurona preganglionar va a ser siempre acetilcolina. Sin embargo, en el sistema nervioso simpático vimos que el neurotransmisor de la neurona postganglionar era noradrenalina. En este caso va a ser acetilcolina en el sistema nervioso parasimpático. Entonces, pues es un sistema colinérgico, el sistema nervioso parasimpático. ¿Ok? Bueno, esto con respecto a la organización. Estas son las variaciones. Ahora, vamos a hablar acerca como de otras cosillas. No me bajo esto. Ay, bueno, ya que. Entonces, primero que nada, el sistema nervioso parasimpático también se llama sistema craneosacro del sistema nervioso autónomo. Esto igual tiene que ver por su localización. Craneosacro, ¿por qué? Cráneo, porque va a haber cuatro pares craneales van a estar, bueno, que le van a pertenecer al sistema nervioso parasimpático, que son los, bueno, cráneo, nervios craneales, oculomotor, este, el facial, el glosofaringeo y el vago, o sea, el 3, el 7, el 9 y el 10, todos estos les pertenecen al sistema nervioso parasimpático. Y sacro porque se localiza también en los segmentos de S2 a S4, ¿ok? Y pues igual, van a estar acoplados a un determinado ganglio, igual no todas las vísceras. Ah, eso es lo que les iba a decir del sistema nervioso simpático. Si ven, les dije que no siempre aplicaba esto del ganglio, prevertebral, porque, por ejemplo, el corazón aquí no se localiza. Esto es porque no utiliza, por así decir, directamente un ganglio prevertebral. Igual los bronquios y otros órganos. O sea, eso era lo que les iba a decir. De que no le dieran tanta importancia o que era de ley que todas las pues, órganos efectores pues partían de un ganglio, por así decirlo. ¿Ok? Igual, de la misma forma va a pasar en en este sistema. Entonces, vamos a tener primero vamos a tener un núcleo y un ganglio específico, ¿ok? Entonces, aquí va a estar como la porción bueno, aquí vamos a tener el mesencéfalo, aquí en medio vamos a tener el puente y esto de aquí abajo es el bulbo o médula oblonga, o sea, como ustedes lo vieron en anato, ¿ok? Y bueno, ustedes vieron que dependiendo del nervio craneal que se originaba en estos sitios, iba a haber un núcleo diferente. Entonces, con respecto al tercer par craneal, o sea, el nervio oculomotor, vamos a tener que parte de un núcleo. El núcleo del cual va a partir, lo voy a poner del lado izquierdo, va a ser del núcleo de Edinger-Westphal. Creo que sí, así se escribe. ¿Ok? Y bueno, sale de aquí una neurona preganglionar de este núcleo de Edinger-Westphal y va a hacer sinapsis con la neurona postganglionar en un ganglio que va a llamarse, bueno, ya me quedé, ganglio ciliar. Y este ganglio ciliar va a inervar al esfínter de la pupila y al músculo ciliar, como pues su nombre lo dice, ganglio ciliar, músculo ciliar. Ahí. Ahora, nos vamos a saltar hasta el bulbo, bueno, médula oblonga. Entonces vamos a tener al nervio facial. Y con respecto al nervio facial va a haber como dos núcleos importantes. Uno va a ser el núcleo, ay, no me ocupo también. Entonces, núcleo lagrimal. Y este núcleo lagrimal va a hacer sinapsis con bueno,
va a salir una neurona preganglionar, hace sinapsis con la neurona postganglionar en un núcleo que es el núcleo, ay, digo núcleo, ganglio esfenopalatino. Igual, creo que dependiendo de dónde lo lean, también se puede llamar pterigopalatino, o sea, depende. Bueno, ganglio esfenopalatino. Y este va a inervar eh, glándulas lagrimales y nasales, ¿ok? Pero esta es la porción que sale del núcleo lagrimal a nivel de médula oblonga, porque también va a haber otro núcleo que le corresponde al facial, que va a ser el núcleo salivatorio superior. Igual le va a corresponder al séptimo par craneal, pero de este núcleo, bueno, va a salir otra neurona preganglionar, va a hacer sinapsis con la postganglionar en otro ganglio, que este ganglio va a ser el, el ganglio submandibular. Entonces, estos dos ganglios, el esfenopalatina y el submandibular, le van a corresponder al nervio facial. Entonces, y bueno, ¿qué inhibe este ganglio? Va a inervar igual glándulas submandibulares y submaxilares. Luego, con respecto al noveno par craneal, o sea, el glosofaringio, va a originarse de otro núcleo, que va a ser el núcleo salivatorio inferior, que entonces el superior le corresponde al nervio facial y el inferior al glosofaringio. Igual, sale una neurona preganglionar, hace sinapsis con la postganglionar en un ganglio que se llama el ganglio óptico. Y este ganglio óptico va a inervar a la glándula parótida. Y bueno, el vago como tal no le va a corresponder ningún ganglio específico, porque pues el ganglio, digo, el vago por sí mismo puede inervar directamente a pues, determinados órganos, pero pues el núcleo del cual va a partir este vago va a ser el núcleo, voy a eliminar esto porque si no está. Entonces va a salir del núcleo motor dorsal del vago. ¿Ok? Y pues el nervio vago directamente puede inervar bronquios, esófago, estómago. Bueno, del estómago, igual hasta el colon transverso. De estómago a colon transverso. Sobre todo es la primera mitad del colon transverso, o sea, bueno, estómago, intestino delgado, o sea, duodeno, yeyuno, ilion. Luego el, el ciego, apéndice, colon ascendente y la mitad digo, y el colon transverso. Hasta ahí llega. Respecto al nervio vago, ahorita vamos a ver qué inerva el resto. También va a inervar al hígado, vesícula biliar y páncreas. ¿Ok? Y por último tenemos los segmentos que ya no corresponden a los nervios craneales, sino a los segmentos de S2 a S4, que van a formar un nervio que es el nervio sacro o nervio esplácnico, bueno, dependiendo igual de donde lo vean. Nervio esplácnico. Y básicamente este inerva lo que queda de colon, o sea, colon descendente, sigmoide, recto, ano, la vejiga y órganos sexuales. Con respecto a los órganos sexuales, pues tanto el sistema nervioso simpático como el parasimpático se complementan, sobre todo en el sistema reproductor masculino. Por ejemplo, el parasimpático tiene función, bueno, su función básicamente es contribuir en la erección y el parasimpático, pues, en la liberación, en la eyaculación, básicamente. De hecho, hay una mnemotecnia que dice el parasimpático para y el simpático dispara, algo así.
Algo así dice. Bueno, ahora, vamos a hablar acerca de los receptores. O sea, esto, igual, esto es más para, yo creo que más para fisio que para farma. De farma no me acuerdo que preguntaban nada con respecto a esto, pero ahora sí vamos a ver lo que más nos compete, que es hablar de los receptores. Los receptores que utiliza el sistema nervioso parasimpático se llaman receptores muscarínicos. Y al igual que en el sistema nervioso simpático, son receptores acoplados a proteínas G, o sea, receptores metabotrópicos. Y vamos a tener cinco. Vamos a tener el M1, M2, M3, M4 y M5. Y ahora, proteínas G a las cuales están acoplados. Van a ser dos. O sea, aquí no va a haber ninguna acoplada a proteína GS. El M1 va a estar acoplado a una proteína GQ. El M2 GI, el M3 GQ, el M4 GI y el M5 acoplado a una proteína GQ. Entonces, pues la mnemotecnia para que se aprendan con cuál le corresponde a cuál, o sea, de proteínas G es KIKIK. ¿Ok? Entonces, uno 3 y 5 acoplados a proteína GQ, 2 y 4 GI. ¿Ok? Y pues de enzimas, la GQ fosfolipasa C. Voy a poner solo la abreviación. Igual fosfolipasa C, fosfolipasas. Y pues el segundo mensajero, IP3 y calcio. Y pues los que están acoplados a proteína G y pues inhiben a la adenilato ciclasa. Porque recuerden que las GI pues son inhibidoras. Entonces van a inhibir a la adenilato ciclasa. Por lo tanto, van a disminuir, bueno, tenemos el AMP cíclico. Entonces, si inhibo pues la adenilato ciclasa, voy a disminuir estas concentraciones, bueno, cantidades de AMP cíclico, o pues puede ser que haya ausencia de AMP cíclico, ¿ok? Entonces, esto con respecto a los tipos de receptores, la enzima y el segundo mensajero, ¿ok? Ahora vamos a ver ya más a detalle qué funciones, o bueno, dónde se localizan estos receptores y qué funciones generan. Los más relevantes, sinceramente, son el M2 y el M3. El M1, M4 y M5, depende de dónde se vean, no están muy estudiados, no son muy abundantes y como que tal vez no tienen tanto como relevancia farmacológica, básicamente eso. Pero pues vamos a ver. Vamos a ver hasta ¿hasta cuál puse? Hasta el M4. Porque les digo, como no, el M1, M4 y M5 no están tan bien. Ay. Y bueno, entonces, estaba con lo de que el receptor M1, como les mencioné hace ratito, el M1 está acoplado a una proteína G de tipo Q. Y pues este se va a localizar principalmente, bueno, se localiza en cerebro, sobre todo a nivel de corteza y hipocampo. También se localiza en glándulas y pues no hay mucha relevancia con respecto a este receptor. No se sabe muy bien qué funciones eh, tiene, pero pues para que sepan como dónde se localiza. Ahora sí, el importante aquí es el receptor M2. El M2, les mencioné que es una proteína GS y esta está acoplada, bueno, proteína GS y va a tener efectos, bueno, en corazón y sus efectos. Les dije que el parasimpático bueno, parasimpático se genera el efecto opuesto, que este efecto sería disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la fuerza de contracción
y disminución de la velocidad de conducción. Porque cuando uno está en un estado relajado, pues no está todo taquicárdico, no siente como palpitaciones, no, está pues, normal, por así decirlo. ¿Ok? Y lo subrayo. Ahora, si yo digo que tengo un antagonista M2, ¿qué voy a generar? O bueno, ¿qué efectos esperarían ver? Pues un aumento en la frecuencia cardíaca, un aumento en la fuerza de contracción, igual un aumento en la velocidad de conducción. ¿Ok? Entonces igual se genera el efecto contrario. Ejemplos de un fármaco antagonista M2, pues serían los antidepresivos tricíclicos. De hecho, eso es lo que les iba a mencionar hace rato, pero mejor no se los menciono para no confundirlos. Pero al inhibir a los receptores muscarínicos, generan algo llamado síndrome anticolinérgico, porque estos no son específicos de, inhibo el M2, sino parejo, inhiben a todos. Y pues aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción, todo esto. ¿Ok? Y otro ejemplo de un antagonista muscarínico sería la atropina. Y ya. Eso sí los van a ver en... La atropina la van a ver en segundo bloque y los antidepresivos tricíclicos, algunos lo van a ver en primer bloque en el tema de, creo que era de dolor, y lo van a ver en depresión en segundo bloque. ¿Ok? Ahora, si les digo que hay un agonista muscarínico, pues ¿qué esperaría ver? Así una disminución de la frecuencia cardíaca, una disminución de la fuerza de contracción y una disminución de la velocidad de conducción, ¿ok? Porque pues está estimulando este receptor, que es los efectos que normalmente generan, ¿no? Entonces, esto con respecto a los receptores M2. Como les digo, puede ser que haya como más sitios donde se localice este receptor, pero pues, quiero que se queden con que M2 está en corazón, ¿va? Ahora vamos a hablar del M3, que es una proteína G de tipo Q. Bueno, eh, y bueno, los sitios donde se va a localizar, quiero que con el que más se queden es que se localiza a nivel de músculo liso de tráquea y bronquios. Y ahora, ¿qué efecto se va a generar aquí? Como les dije, los, bueno, cuando piensan en proteína GQ, piensen más que nada en contracción. Entonces, lo que les decía es que en el sistema nervioso simpático me genera una broncodilatación. Entonces, uno, si se genera lo contrario, y dos, si está copiado una proteína GQ, se va a generar se va a generar una contracción, una broncoconstricción. ¿Ok? Broncoconstricción. Y bueno, esto se cree que porque, pues como estás en un estado más de relajación, no necesitas como que entre tanto aire a tus pulmones. Bueno, esa es la teoría, eso es lo que nos dijo como nuestro doctor de farma. Entonces, por eso, broncoconstricción. Y pues ahora, si yo les digo que tengo un antagonista de M3, ¿qué efecto esperarían observar? Una broncodilatación. Un ejemplo de un antagonista M3, bueno, igual serían los antidepresivos tricíclicos y también, no, pues que van a ver para el tema de asma, bueno, el tratamiento del asma es el bromuro dipratropio. Bueno, si tengo un agonista, pues se genera el mismo efecto que hace el receptor porque lo estoy estimulando, que pues es una broncoconstricción. ¿Ok? Otro sitio donde se localiza el receptor M3 es en el músculo esfínter, ¿sí? Y constrictor.
de la pupila. Y pues, ¿qué efecto me genera? Miosis, o sea, lo contrario, que en el sistema nervioso simpático. O sea, se contrae este esfínter y genera la miosis. ¿Ok? Entonces, pues, si tengo un antagonista, igual se genera el efecto contrario, que sería midriasis. O sea, que se dilatan las pupilas. Y si tengo un agonista, pues me genera miosis. Bueno, pues el mismo efecto, básicamente, miosis. Otros sitios, es que el M3 es como donde, como el que está más disperso, al menos de los receptores muscarínicos. También se localiza en esfínteres, aunque pues aquí está un poco raro porque leí que pues favorece como la relajación de los esfínteres. Está raro porque les digo que Q por lo general se asocia con contracción, pero bueno, genera una relajación de los esfínteres. Esfínteres y relajación. Por lo que pues no voy a tener retención urinaria, voy a poder orinar, igual voy a poder defecar porque pues no está constreñido este esfínter que me impide la salida de las heces o de la orina. ¿Ok? Entonces, relajación. Ok. Y pues sí, por lo general, pues después pasando de los depas, por ejemplo, ya no estoy estresada, ya estoy relajada, ya me quito un peso de encima. Si estaba estreñida, pues puede ser que ya deje de estar estreñida. ¿Ok? Entonces, y pues ya igual, un antagonista pues me genera el efecto contrario, que es la contracción de estos esfínteres, y el agonista pues la relajación. Y bueno, por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos, que les digo que también son antagonistas muscarínicos, se utilizan para el tratamiento de la enuresis infantil, que es cuando pues los niños pues tienen como dificultad para mantener los esfínteres y pues que pueden mojar la cama. Entonces luego se les da justamente este tipo de antidepresivos para que al inhibir, bueno, al antagonizar este tipo de receptores, genere una retención urinaria, porque en el antagonismo hay una contracción. Entonces, por eso le pongo de contrae, se contrae, y pues ya no puede seguir la orina. Y bueno, otro sitio donde se puede encontrar este receptor es en la pared del músculo liso intestinal. Y pues el efecto que genera, pues uno es la contracción, y esta contracción secundariamente pues me genera peristalsis. Pues se va a estar contrayendo mi intestino. Igual esto pues disminuye el estreñimiento porque si se queda, bueno, el intestino justamente absorbe los nutrientes y absorbe agua. Entonces pues también uno de los factores que genera estreñimiento es porque o, pues las heces están, por así decirlo, muy secas. Entonces, si lo muevo, de hecho, cuando hay un aumento muy grande en el peristaltismo, me causa diarrea, porque no alcanza a absorber todo el agua, entonces sale pues muy líquida a las heces fecales. En cambio, cuando estoy muy estreñida, pues es porque, o bueno, o tomo poca agua o se absorbe demasiado porque pues tengo em, una disminución en el peristaltismo o ilio. Ilio es como la literal de que se deja de contraer totalmente el intestino. Ok, entonces pues el efecto es la peristalsis. Entonces, si tengo un antagonista, ¿qué efectos me va a generar? Lo contrario, disminución en la peristalsis, que me puede conducir a un estreñimiento. Y pues si tengo un agonista, pues me aumenta el peristaltismo. Y pues un ejemplo de un antagonista, M3, es la butiliosina que se utiliza para el alivio del dolor tipo cólico. Luego está el receptor M4,
que es el último que vamos a ver, que pues es una proteína que es GI, perdón, es inhibidora y este tiene función de, está en las neuronas, bueno, está en cerebro también, y tiene función de autorreceptor, más o menos como el alfa 2. Entonces, si recordamos, es básicamente es lo mismo. Tengo mi neurona, bueno, mi botón sináptico. En este caso, como estamos hablando de sistema nervioso parasimpático, voy a tener aquí acetilcolina. Entonces, pongamos que lo libero. Ay, bueno, ya que- aquí va a estar mi receptor, bueno, mis canales de sodio dependientes de voltaje. Igual necesito que entre el sodio, bueno, entra sodio porque es a favor del gradiente, aumenta el voltaje. Este estimula al siguiente canal de sodio, entra sodio, aumenta el voltaje. Y este aumento de voltaje va a estimular, o bueno, va a activar a mis canales de calcio dependientes de voltaje. Y el calcio igual entra y al entrar favorece la liberación del neurotransmisor que sería acetilcolina. Ahora, como les estoy diciendo que es un autorreceptor, igual es para disminuir la liberación de, bueno, disminuir la neurotransmisión de, y en este caso, pues de acetilcolina. Entonces aquí tengo mi receptor M4. Entonces supongamos que interacciona una molécula de acetilcolina y pues igual que con el alfa 2 pues inhiben estos canales de calcio dependientes de voltaje, no va a poder entrar el calcio y por ende no se va a disminuir, digo, no se va a poder liberar el acetilcolina. Entonces, pues disminuye la neurotransmisión. Y ya. Básicamente esto. El M5 no me meto porque es que casi no se menciona. Y pues si se menciona, pues hay lugares donde dicen una cosa, otra igual en artículos. Entonces, no tiene sentido. Aparte, ni se los van a preguntar en el TEPA. No hay como, pues, algún fármaco que interactúe directamente con este tipo de receptores. Entonces, pues, por eso no se los menciono. Y pues ya, esto sería todo con respecto a la clase de sistema nervioso autónomo. Entre mañana y el lunes yo creo que le subiría la de sistema nervioso somático. Y ahí ya empezaríamos a ver fármacos, ahora sí como tal. Porque pues hasta eso ahorita no hemos visto fármacos específicos. Y pues ya. Espero que tengan un muy bonito fin de semana, que se lo pasen bien, que disfruten su puente, que creo que es su primer día libre oficial, sin contar el paro. Entonces, pues disfrútenlo mucho. Y pues luego de supuesta clase y la clase de sistema nervioso somático. Y ya. Espero verlos pronto y pues cuídense. Adiós.